Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Ujú. Imagínense por un segundo. Un escenario, pues bastante común, ¿no? Alguien toma un contrato, lo lee de principio a fin, comprende perfectamente la definición de cada una de las palabras escritas. Claro, el vocabulario básico. Exacto. Firma el documento y, qué sé yo, 6 meses después, descubre que acaba de firmar su propia ruina financiera. Híjole, sí, pasa muchísimo. Y el problema de ahí no fue de vocabulario, para nada. Hoy tenemos sobre la mesa unos apuntes súper interesantes que revelan precisamente por qué. Pues conocer el diccionario no sirve de absolutamente nada si la mente no sabe leer las intenciones. Totalmente de acuerdo. Es un tema fascinante. Y a ver, nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy no es hablar de leer más rápido. Vamos a desmenuzar unas notas sobre los 3 niveles de lectura. Ajá, los famosos 3 niveles. Y para quienes buscan procesar información sin caer en trampas, o sea, sin sentirse abrumados, el secreto no es aumentar la velocidad. El secreto es entender las distintas capas que operan al mismo tiempo en cualquier texto. Es que es un enfoque súper necesario, fíjate. Sobre todo porque, pues, la sociedad actual empuja a la mente a consumir volumen, tipo leer rápido, en lugar de buscar profundidad. Sí, todo es cantidad hoy en día. Exacto. Y el material que tenemos para analizar hoy propone, digamos, un mapa cognitivo dividido en 3 dimensiones. Primero tenemos el nivel literal o semántico. Ok, la base. Exacto, la base material del texto. Luego está el nivel pragmático, que es donde habitan todas las intenciones implícitas. Lo que no se dice. Justo eso. Y finalmente, una capa mucho más profunda a la que las fuentes llaman el nivel político. Y ojo aquí, que no tienen nada que ver con partidos gubernamentales. Claro, no es de ir a votar. Para nada. Tiene que ver con las estructuras ocultas que permiten que ese texto exista. Lo verdaderamente revelador es cómo el cerebro tiene que ser una gimnasia constante entre estos 3 niveles para no ser manipulado. A ver, vamos a detenernos en esa primera base que mencionas. Porque, suena un poco a lo que enseñan en la escuela primaria. El documento lo llama leer las líneas, o el nivel semántico. Ajá. Si entiendo bien, es la decodificación pura, ¿no? O sea, ¿qué dice exactamente el texto? Sin buscarle 5 pies al gato. Exactamente. La definición más técnica que nos dan las fuentes es que este nivel se enfoca exclusivamente en identificar los términos, o sea, conocer sus definiciones exactas y comprender cómo se combinan. Con la gramática y todo eso. Sí, bajo las reglas gramaticales para formar una idea directa. Pero hay un mecanismo cognitivo detrás de esto que es súper interesante. A ver, cuéntame de eso. Cuando la mente humana lee, el primer proceso es estabilizar el significado. Haz de cuenta que el cerebro escanea un símbolo en la página y busca en su archivo interno a qué realidad material corresponde. O sea, si veo la palabra árbol. Exacto. Si el texto dice árbol, la mente debe anquear ese símbolo a la imagen literal de un tronco con ramas y hojas. En esta fase no hay espacio para la interpretación libre. Es un reconocimiento de una realidad compartida, por así decirlo. Totalmente. Es lo que está directamente expresado. Ok, vamos a desempacar esto con una analogía para visualizarlo mejor. Me viene a la mente, no sé, la lista de ingredientes de una receta de cocina. Ok, me gusta. A ver. En este primer piso de la lectura, en el nivel semántico, lo único que importa es saber qué es un tomate, qué significa el verbo picar, y procesar la instrucción literal. Ajá, picar 2 tomates. Exacto, picar 2 tomates. En este momento no hay un doble sentido sobre el tomate. Un tomate es un tomate y la instrucción es clarísima. Es, digamos, el cimiento de la casa. Es un súper buen punto de partida para ilustrar la mecánica básica. Aunque, a ver, la cocina resulta un escenario bastante inocente. Bueno, sí, nadie se arruina por un tomate. Exacto. Pero llevémoslo a un entorno de mayor riesgo, tipo un informe médico o el contrato que mencionabas al principio de la plática. Uy, claro. Sin esta base semántica sólida, el resto del análisis cognitivo se derrumba por completo. Si en un diagnóstico médico quien lee no conoce la definición exacta de una palabra, digamos, de esos ingredientes que decías, la comprensión falla antes de empezar. Te quedas en blanco. Sí, leer las líneas exige, pues, mucha humildad intelectual. Exige aceptar las definiciones acordadas por el idioma antes de intentar proyectar opiniones propias. Pero, espera, eso me genera una duda interesante.
Porque si nos quedamos solamente con las definiciones frías del diccionario, ¿seríamos incapaces de entender, no sé, el sarcasmo o una broma? Seríamos muy literales. Sí, literalmente seríamos como robots procesando datos de un manual, y me atrevo a decir que estaríamos socialmente aislados si habláramos así siempre. 100%. Entonces, ¿cómo compensa la mente esta deficiencia de las palabras literales? Porque, a ver, la comunicación humana casi nunca es 100% plana. Siempre hay algo más. Y justo esa es la limitación central del primer nivel. Y es exactamente lo que nos obliga a ascender al segundo escalón. El de leer entre líneas. Ese mero. Nuestras notas introducen aquí el nivel pragmático. Aquí el objetivo cambia drásticamente. Ya no buscamos el significado de la palabra aislada. Sino lo que hay detrás. Buscamos la intención de quien la escribió. Y el cerebro hace algo fascinante en este punto, fíjate. Utiliza la memoria de trabajo para sostener el texto literal. Ok. Y al mismo tiempo busca en la memoria a largo plazo el contexto social para encontrar contradicciones. Si hay una discrepancia entre lo literal y el contexto, la mente infiere que hay un subtexto. Ah, wow. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde verdaderamente cambia la perspectiva, porque esto lo experimentamos todos los días, ¿no? Todo el tiempo. Imagínate un escenario, tipo en una oficina. Alguien llega tardísimo a una junta, abre la puerta haciendo muchísimo ruido, tira una taza de café al entrar y hace un desastre. Típico, un caos total. Sí, un caos. Y un colega desde el fondo del salón comenta así súper serio. Oye, qué entrada tan discreta. Claro, el sarcasmo puro. Exacto. O sea, en el nivel semántico, el nivel de la receta de los tomates, las palabras dicen que la persona fue silenciosa. Ajá, literalmente significa que no hizo ruido. Pero el cerebro capta la contradicción con la realidad física. Cierto, todo grita que la intención real es señalar el escándalo que hizo. Exactamente. La contradicción es el motor de la inferencia. Las fuentes subrayan elementos clave en este nivel. El tono, el estilo, el humor, la ironía. Todo lo que le da color al lenguaje. Sí, y el autor del texto, o bueno, del comentario en tu ejemplo, espera que la mente de quien recibe el mensaje complete ese puente lógico. Que haga la conexión. Ajá. El nivel pragmático funciona asumiendo que ambas partes comparten un código cultural. Si quien escucha no tiene ese código, pues la ironía es indetectable y el mensaje simplemente falla. Pero a ver, voy a ser de abogado del diablo por un segundo. A ver, dime. Si estamos buscando significados que no están escritos literalmente en la página, ¿cómo evitamos inventar cosas que no existen? Es una gran pregunta. O sea, si un artículo no dice explícitamente algo, ¿cómo sabemos si el autor de verdad está usando un subtexto súper complejo o si quien lee simplemente pues amaneció de mal humor y está interpretando todo con su propio sesgo? Claro que está proyectando sus cosas. Exacto. ¿Dónde está la frontera entre leer entre líneas y, francamente, pues alucinar significados? Es un riesgo súper real y las fuentes abordan esa tensión con mucha claridad. La rigurosidad del análisis pragmático no se basa en adivinar. No es magia. No, ni es intuición ciega. Se basa en rastrear pistas deliberadas. Un buen texto deja marcas estructurales siempre. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues puede ser una exageración muy obvia, o un adjetivo que está totalmente fuera de lugar, o como dijimos con lo de la taza de café, una contradicción directa con un hecho conocido. Ya, o sea, cosas que saltan a la vista. Trata de proyectar las inseguridades de uno sobre el papel. Sino de basarse en los datos del texto. Exacto, de recolectar evidencia dentro del mismo ecosistema del texto. Todo está ahí si sabes buscarlo. Oye, me gusta muchísimo esa idea de recolectar evidencia. Siento que transforma a quien lee de ser un simple consumidor pasivo a una especie de, no sé, investigador privado de la información. Ándale, un detective de textos. Exacto. Entonces, a ver, tenemos el nivel 1, que es el significado literal, las definiciones frías. Luego el nivel 2, la intención, el subtexto, lo que el autor intenta decir con un guiño. Y podríamos pensar que ahí termina el trabajo de comprender un texto, ¿no? Muchos se quedan ahí, de hecho. Sí, pero según nuestra exploración y las notas, todavía queda una última capa, y parece ser la más profunda de todas. El documento la llama el nivel político, o leer detrás de las líneas. Así es.
Y este es el concepto que requiere, pues, un mayor esfuerzo analítico. El nivel político examina por qué existe el texto en primer lugar Ok. y a quién beneficia su existencia. Y es fundamental aclarar esto manteniendo una postura estrictamente objetiva. Sí, súper importante. Que el término político en esta teoría de lectura no alude a elecciones o candidatos gubernamentales. Para nada. Alude a las dinámicas de poder. Las fuerzas que mueven los hilos. Ajá. Implica investigar posibles agendas ocultas, ideologías y el contexto socioeconómico que, pues, financió, motivó o simplemente permitió que esas palabras llegaran a publicarse. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para entender el cómo, yo me pregunto, ¿por qué los autores o las instituciones esconderían sus agendas en primer lugar? Ujú. O sea, si alguien quiere convencer a una población de algo, ¿no sería 1000 veces más fácil decirlo directamente en el nivel semántico? Tipo, compren esto y ya. Pues parecería más fácil, pero hay una razón psicológica muy específica para no hacerlo así. La persuasión directa activa inmediatamente los filtros críticos del cerebro humano. Ah, nos ponemos a la defensiva. Exacto. Si una entidad declara abiertamente una intención de manipular o de convencer agresivamente, la mente levanta sus defensas al segundo. Claro, como cuando ves un anuncio descarado en Internet y lo saltas. Justamente. Sin embargo, al ocultar esa agenda detrás de las líneas, permitiendo que la superficie parezca otra cosa, el texto logra eludir esa resistencia psicológica de forma súper efectiva. ¡Wow! ¡Qué táctica! Entender el nivel político es equivalente a entender el algoritmo de una red social. A ver, esa es una conexión fascinante. Vamos a desmenuzar esa analogía del algoritmo porque creo que a la audiencia le va a quedar clarísimo. Sí, mira, cuando alguien ve una publicación en una pantalla, el nivel semántico es simplemente leer lo que dice el post. La receta del tomate. Exacto. El nivel pragmático es entender si el creador del video o del post está siendo sarcástico o si está haciendo una broma. El tonito, la ironía. Ujú. Ajá. Pero el nivel político es preguntarse, oye, ¿por qué el código de esta plataforma decidió mostrar precisamente esta publicación a esta persona en este momento exacto del día? ¡Wow! Claro. O sea, ya no es sobre el video en sí. Exacto. No se trata de analizar el contenido del post, sino la estructura que lo distribuye. El algoritmo tiene el tremendo poder de decidir qué información se visibiliza y cuál se oculta, ¿Y todo para qué? para maximizar un beneficio, que generalmente es la retención de atención para vender publicidad. Oye, ese ejemplo eleva muchísimo el concepto. Y me hace pensar, volviendo a la analogía de la receta que decíamos antes, A ver. si el nivel 1 era leer la receta y el nivel 2 era entender el toque irónico del chef en sus instrucciones, Ujú. el nivel 3 es descubrir quién financió el libro de cocina entero. Darnos cuenta, por ejemplo, de que fue pagado por la Cámara de la Industria del Tomate y de pronto entender por qué todas las malditas recetas mágicamente incluyen tomate. No, bueno, esa es la analogía perfecta. Me encanta. Y creo que podemos plantear un escenario de la vida real todavía más cotidiano para aterrizarlo en el consumo diario de noticias. Que es donde más sufrimos de sobrecarga de información, sin duda. Sí, donde la mayoría se enfrenta a esto. Imagínate que sale publicado un artículo sumamente detallado en un periódico sobre un nuevo y lujoso desarrollo inmobiliario en una zona súper exclusiva de la ciudad. Ok, un artículo sobre un edificio nuevo. Lo tengo. Analicemos ese caso bajo la óptica de los 3 filtros que nos dan los apuntes. ¿Qué encontraríamos en el nivel 1? Bueno, en el nivel semántico, que es el nivel 1, la información sería pura descripción física y material, ¿no? Ajá, los datos duros. El texto detalla que los departamentos tienen, no sé, 3 habitaciones, ventanas grandes, paneles solares y te menciona el precio exacto por metro cuadrado. Son datos decodificables que tú puedes leer y entender literal. De acuerdo, ese es el cimiento. Luego, quien aplica el segundo filtro, el nivel pragmático, empezará a notar el estilo de la redacción. ¿Ok? Quizás nota que el texto utiliza adjetivos como oportunidad irrepetible, exclusividad sin precedentes. Hoy sí, el clásico tono de vendedor. Exacto. Un tono de urgencia constante.
La inferencia inmediata ahí es que la intención del autor no es simplemente informar sobre arquitectura objetiva, Para nada. sino generar un deseo de compra inmediato apelando al miedo a quedarse fuera, el famoso FOMO. Claro, hasta ahí tenemos la superficie y la intención comercial, digamos. Ya leímos entre líneas. Así es. Pero a ver, si nos quedamos ahí todavía somos súper vulnerables. Porque aquí entra el nivel 3. Leer detrás de las líneas. La capa política. Exactamente. Imagínate que la persona que está leyendo decide investigar un poquito el contexto sociopolítico de esa publicación Ok. y descubre que el medio de comunicación que publicó el artículo, que supuestamente es un portal de noticias súper independiente y objetivo, Ajá, supuestamente. en realidad pertenece a un gran conglomerado financiero. Y ese mismísimo conglomerado es, casualmente, el principal inversionista de ese desarrollo inmobiliario del que habla maravillas el artículo. Y ¡pum! Ese es el hallazgo clave. Lo que revela el nivel político es impresionante. Y ojo, no invalida los otros dos niveles. Claro, el departamento sigue teniendo 3 recámaras. Exacto. Los departamentos siguen teniendo 3 habitaciones en el nivel semántico y el tono sigue siendo súper urgente en el nivel pragmático. Pero ahora, el panorama completo cambia drásticamente. Todo hace sentido de una forma distinta. Sí. Identificar esta dinámica de poder explica el origen real del texto. El artículo no nació por su tremendo valor periodístico. ¿Nació por dinero? Nació porque una estructura económica necesitaba mover inventario rápido y utilizó la fachada de un texto informativo neutro para eludir las defensas críticas de los lectores. Oye, pero esto requiere una claridad mental impresionante de parte de quien lee, porque se debe hacer sin caer en juicios morales automáticos. Es un punto fundamental, sí. O sea, no se trata de decir que el desarrollo inmobiliario es inherentemente perverso o que la empresa es mala. El ejercicio analítico se trata de observar la maquinaria, ¿no? Ujú. De ver los engranajes expuestos y decir, ok, ya entiendo cómo se estructuró esto y a quién beneficia realmente. Conocer la agenda subyacente te otorga una libertad intelectual gigantesca. Esa neutralidad que mencionas es vital. El documento enfatiza muchísimo que la lectura crítica profunda no busca necesariamente combatir una ideología en particular. Solo identificarla. Exactamente, busca visibilizarla. Cuando la mente logra ver las relaciones de poder que sostienen una narrativa, retoma el control absoluto sobre cómo procesa esa información. Dejas de ser una marioneta. Básicamente. Quien no aplica este tercer nivel corre el riesgo enorme de interiorizar agendas ajenas creyendo que son conclusiones propias. Fíjate que esto nos lleva a un escenario que me parece aún más complejo que el de las noticias. ¿A cuál te refieres? A la historia. Pensando en cómo nos formamos desde la infancia, imagínate un libro de texto de historia de una escuela primaria. ¿Ok? ¿Un clásico? En el nivel 1, pues leemos las fechas, los nombres de las batallas, los años, los tratados, todo literal. Los datos duros, de nuevo. Exacto. En el nivel 2, notamos que ciertos personajes son descritos con adjetivos superheroicos y otros con un tono casi villanesco, ¿no? La ironía o el estilo. Sí, la intención de engrandecer a unos y hundir a otros. Pero en el nivel 3, híjole, la pregunta sería, ¿quién conformó el comité que aprobó este libro de texto específico para todas las escuelas del país? ¡Wow! ¿Y qué narrativa de identidad nacional les interesaba consolidar a ellos en esa época en particular? Es que es un análisis estructural perfecto. Al preguntarnos qué voces fueron deliberadamente excluidas de ese libro de texto, estamos literalmente leyendo detrás de las líneas. Silencio en un texto es tan político como las palabras impresas. La ausencia de ciertas perspectivas no es un accidente semántico. No se los olvidó ponerlo. No, es una decisión estructural impulsada por dinámicas de poder. Es la herramienta analítica definitiva. Transforma el acto de leer de ser una simple recepción de datos pasiva a una auditoría rigurosa de la información. Entonces, a ver, si juntamos todas estas piezas que hemos platicado, el mensaje central de nuestras fuentes propone de alguna manera una evolución en la madurez cognitiva de las personas. Me gusta llamarlo así, sí. Iniciar en la base literal, anclando el significado compartido. El tomate. Ajá, el nivel semántico. Luego, subir un escalón para navegar la complejidad humana de la intención y la ironía. El nivel pragmático. Exacto. Y finalmente, observar el panorama desde arriba, como a vista de pájaro,
para detectar las estructuras de poder que financiaron o motivaron la existencia de ese documento. El nivel político. Para quienes nos escuchan, el valor de interiorizar estos filtros es incalculable ante el exceso de información actual. O sea, es una armadura. Es que sí lo es, especialmente en una era donde la desinformación rara vez es una mentira semántica comprobable, fíjate. A ver, explícame eso. Pues que las tácticas más efectivas de manipulación actual utilizan datos que son semánticamente correctos, o sea que son verdad en el nivel 1. Ok. Pero los envuelven en un tono pragmático engañoso y responden a una agenda política oculta en el nivel 3. Dominar estos 3 niveles es verdaderamente la única forma de blindar la mente. Wow. Se deja de ser un consumidor pasivo para convertirse en un analista estructural de tiempo completo. Me huela la cabeza. Sin embargo, toda esta conversación, o sea, todo lo que hemos desmenuzado hoy, gira en torno a cómo diseccionamos los textos que provienen de afuera. De otros autores. Sí, y aquí es donde quiero plantear una última idea para ir cerrando. Algo que cambia totalmente el enfoque de lo que hemos hablado. A ver, ¿te escucho? Si asumimos como una realidad ineludible que todo texto tiene un nivel político, Ajá. que tiene una historia detrás de las líneas y una agenda moldeada por dinámicas de poder, ¿qué pasa cuando el origen del texto somos nosotros mismos? Esa es una pregunta durísima. Es un espejo muy, muy incómodo, pero completamente necesario. Y, de hecho, invita a una reflexión profunda. A ver, ¿cómo lo ves tú? Cuando nosotros redactamos, no sé, un informe laboral, un apunte académico o incluso una opinión extensa en foros digitales o redes sociales. Sí, un tuit larguísimo o algo así. Ándale. La mente humana suele creer que está operando desde una objetividad pura, supercristalina. Todos queremos que somos los dueños de la verdad. Exacto. Pero si aplicamos esta misma lupa a nuestra propia producción escrita, ¡Ay, caray! somos verdaderamente conscientes de las estructuras de poder que perpetuamos con nuestro estilo, o existe la posibilidad de que sin saberlo siquiera, seamos prisioneros de nuestro propio subtexto e ideologías heredadas. Híjole, es una pregunta espectacular para dejar que la mente trabaje y la mastique durante el resto del día. Nos obliga a cuestionar de verdad si estamos replicando agendas ocultas sin siquiera darnos cuenta de que somos parte del mecanismo. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamín Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.